El olor a vainilla y polvo de los manuscritos antiguos era el único perfume que Clara Valdés, a sus 22 años, reconocía como propio. Sus dedos, finos y pálidos, se deslizaban con una reverencia casi sagrada sobre el papel quebradizo de un libro de contabilidad del siglo XVIII, un universo de cifras y destinos ajenos que ella tenía la misión de rescatar del olvido. Trabajaba en la biblioteca privada de un colosal conglomerado empresarial, un santuario de silencio y luz dorada en el corazón del ruidoso Madrid. Este silencio, sin embargo, era un arma de doble filo. La protegía del mundo exterior, pero también amplificaba el eco de su propio vacío. Cada página que restauraba, cada historia que salvaba, era un recordatorio punzante de la suya, una historia que sentía que aún no había comenzado a escribir, atrapada en un prólogo de deberes y renuncias que no había elegido para sí misma. Si quieres saber qué secreto se esconde en esos papeles antiguos que cambiará su vida para siempre, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Ese silencio monástico de la biblioteca no era solo físico, se había instalado en su interior como una niebla persistente. Clara se movía por la vida con la discreción de una sombra, sus emociones contenidas tras una barrera de timidez y una profunda sensación de no pertenencia. Observaba a la gente en la calle, en el metro, en las cafeterías, y se sentía como una espectadora ante una película cuyo idioma no comprendía del todo. Reían, discutían, se besaban, vivían con una intensidad que a ella le resultaba tan fascinante como inalcanzable. Se había acostumbrado tanto a la soledad que la compañía la sobresaltaba, y el murmullo de su propia alma era un sonido constante y melancólico, una melodía de anhelos insatisfechos y sueños aplazados que nadie más podía oír. Ni siquiera ella misma se atrevía a escuchar con demasiada atención. Había llegado a Madrid desde un pequeño pueblo de Asturias con el corazón lleno de colores y la promesa de una beca en Bellas Artes. Sus cuadernos rebosaban de bocetos a carboncillo, retratos de rostros anónimos y paisajes que solo existían en su imaginación. Pero una llamada telefónica lo cambió todo. La enfermedad súbita de su padre, las deudas que se acumulaban como una marea oscura, y el sueño se desvaneció, reemplazado por la cruda necesidad de supervivencia. Abandonó los lienzos y los pinceles por un trabajo de archivista que, aunque pagaba las facturas y enviaba dinero a casa, le arrancaba un trozo de alma cada día. Su minúsculo apartamento, antes un refugio creativo, ahora era solo un dormitorio donde los caballetes y las pinturas acumulaban el polvo de una vida que pudo ser, y no fue, testigos mudos del sacrificio que pesaba sobre sus hombros. Su virginidad no era una cuestión de fe ni una decisión moralista, sino una coraza forjada sobre un idealismo roto en la adolescencia, una desilusión temprana, pequeña pero afilada. La había convencido de que su cuerpo y su corazón eran un territorio sagrado, que solo debía entregarse a un amor que se sintiera absoluto, verdadero, una conexión que trascendiera la simple atracción física. Esta fantasía, nacida de la sensibilidad de una artista, se había convertido con el tiempo en una jaula invisible. Se protegía tanto del dolor que también se había cerrado al placer, a la posibilidad, a la simple y caótica experiencia de vivir. Los hombres que se le acercaban eran amables, pero sus intenciones le parecían superficiales, incapaces de ver la complejidad que se escondía tras su apariencia frágil y silenciosa. Así, la espera se había hecho costumbre, y la soledad, su única y fiel compañera. Cada mañana, el viaje en metro era un asalto a sus sentidos. El empuje de la multitud, el estruendo metálico, los rostros anónimos y agotados. Al llegar al imponente edificio de acero y cristal del Grupo Castellanos, sentía su propia insignificancia magnificada. Era una pieza anónima en un engranaje gigantesco y poderoso, un mundo de ambición, cifras y transacciones que le resultaba completamente ajeno. Su refugio era la biblioteca, un enclave del pasado en medio de la vorágine del presente. Pero incluso allí, la opresión era palpable. La atmósfera estaba cargada con el peso del control, la exigencia de perfección
y la presencia invisible del dueño del imperio, un hombre cuyo nombre se susurraba con una mezcla de temor y reverencia en los pasillos, aunque ella jamás lo había visto. Se sentía observada, evaluada, una pieza más en la colección de un coleccionista implacable. Su trabajo era una metáfora perfecta de su existencia. Sus manos, que no se atrevían a trazar su propio futuro, eran expertas en remendar el pasado ajeno. Con una paciencia infinita, limpiaba manchas de humedad, unía desgarros con papel japonés casi invisible y reforzaba lomos desgastados por el tiempo. Encontraba una extraña paz en ese orden, en esa capacidad de devolver la integridad a lo que estaba roto. Era un acto de devoción que la conectaba con las vidas de otros, con sus secretos, sus pasiones y sus tristezas, todo ello encerrado en la caligrafía desvaída de las páginas. Se sumergía en esos mundos para escapar del suyo, convirtiéndose en la guardiana de memorias ajenas, mientras las suyas propias se desvanecían en una rutina gris y predecible, un ciclo interminable de soledad, trabajo y responsabilidad que amenazaba con consumirla por completo. Sin embargo, en los últimos días, una corriente de inquietud había comenzado a perturbar la calma de su santuario. Habían llegado nuevas directivas, más estrictas, y una serie de cajas selladas con el escudo de la familia Castellanos, cuyo contenido era un secreto absoluto. Le habían asignado una tarea de máxima prioridad, la restauración de unos diarios de navegación personales pertenecientes al abuelo del actual presidente, Damián Castellanos. El nombre resonaba con un poder frío y distante. Se decía que era un hombre que no toleraba errores, un titán de hielo que dirigía su imperio con la misma precisión implacable con la que sus barcos surcaban los océanos. Clara sintió un escalofrío, una premonición de que algo fundamental estaba a punto de cambiar, sin saber que al abrir esos diarios no solo tocaría el pasado de un hombre, sino que desataría un futuro que la arrastraría a un mar de deseo y peligro del que no habría escapatoria. Su apartamento era un nido en la sexta planta de un edificio sin ascensor en Minnomici, un barrio obrero de Madrid, un laberinto de calles estrechas y fachadas idénticas que olían a guiso casero y a vida corriente. El espacio, minúsculo y apenas amueblado, era un diorama de su existencia dividida. Por un lado, la pulcritud forzada de una vida adulta, facturas ordenadas sobre una pequeña mesa, la ropa doblada con precisión militar. Por otro, los fantasmas de la artista que fue, un caballete plegado en una esquina como un esqueleto olvidado, cuadernos de bocetos apilados bajo la cama y el leve, casi imperceptible, olor a trementina que se negaba a desaparecer del todo, impregnado en la madera del suelo. Cada noche, al volver del trabajo, sentía cómo las cuatro paredes se encogían un poco más, no como un refugio, sino como los límites de una celda construida con amor y obligación. La rutina de Clara era un metrónomo implacable que marcaba el ritmo de sus días con una monotonía asfixiante. El despertador sonaba a las 6:30, un grito electrónico que rasgaba el silencio. El café, solo y amargo, bebido de pie en la cocina mientras su mente ya se proyectaba en el largo viaje en metro. El trayecto era un descenso diario a un infierno de cuerpos apretados y miradas vacías, un río humano que la arrastraba sin que ella pudiera oponer resistencia. Se sentía invisible, un rostro más en la multitud anónima que alimentaba la maquinaria de la ciudad. Al emerger en el distrito financiero, el contraste era brutal. Los edificios de cristal y acero se alzaban como monumentos a un éxito que le parecía de otro planeta, recordándole a cada paso la distancia insalvable que separaba su realidad de sus sueños. Las llamadas a su madre, 2 veces por semana, eran un ritual de amor y angustia. La voz de su madre al otro lado del teléfono era un bálsamo y una soga al mismo tiempo. Comenzaba siempre con un torrente de cariño, preguntas sobre su salud, sobre si comía bien, pero inevitablemente la conversación derivaba hacia el mismo territorio minado. ¿Y qué tal? ¿Hija? ¿Conoces a alguien? Madrid es muy grande, seguro que hay chicos buenos y trabajadores. Clara respondía con evasivas, con mentiras piadosas sobre amigas y salidas que no existían. Sabía que su madre solo deseaba su felicidad.
Una felicidad que en su mente se traducía en un marido, un hogar y la seguridad de una vida sin sobresaltos. Cada palabra era una pequeña piedra añadida al muro de expectativas que la rodeaba, un recordatorio de que su soledad era vista no como una elección, sino como un fracaso. Después de los preliminares afectuosos, la conversación siempre aterrizaba en el tema que lo sustentaba todo: el dinero. La voz de su madre perdía su ligereza, se volvía tensa, casi avergonzada. Ha llegado la factura del último tratamiento de tu padre. No te preocupes, ya veremos cómo lo hacemos. Pero Clara se preocupaba. Sentía el peso de esa frase en la boca del estómago, una presión física que le cortaba la respiración. El dinero que enviaba cada mes, fruto de sus interminables horas entre legajos polvorientos, se sentía siempre insuficiente, una gota de agua en un océano de necesidad. Colgaba el teléfono con una sensación de impotencia devastadora, sintiéndose la única responsable de mantener a flote un barco familiar que se hundía lentamente. Y ella, la capitana sin brújula ni puerto seguro a la vista. En la visión de su madre, el futuro de Clara estaba dibujado con líneas claras y colores pastel. Se casaría con un hombre decente, quizás un antiguo compañero de Mima de instituto que ahora regentaba un negocio en el pueblo. Tendrían hijos, una casa con un pequeño jardín, y los domingos comerían todos juntos. Era un futuro de certezas, de raíces profundas y afectos conocidos. Una vida segura, predecible y completamente ajena al alma de Clara. Ella, que soñaba con la luz de la Toscana, con el caos creativo de un estudio lleno de lienzos y con un amor que fuera un incendio y no una hoguera controlada, se veía empujada hacia un destino que sentía como una renuncia a sí misma. La presión no era un grito, sino un susurro constante, una melodía de fondo que le recordaba que su deber era anclarse, no volar. El barrio en el que vivía era un microcosmos de la vida que se esperaba de ella. Las vecinas se saludaban en el rellano intercambiando recetas y cotilleos. Los niños jugaban en la plaza hasta que sus madres los llamaban a cenar desde las ventanas. Había una red invisible de comunidad y pertenencia de la que Clara se sentía una espectadora externa. Observaba la normalidad de sus vidas con una mezcla de envidia y pavor. Anhelaba esa conexión humana, esa sencillez, pero al mismo tiempo le aterrorizaba la idea de ser absorbida por ella, de que sus contornos se desdibujaran hasta convertirse en una más, con sus sueños guardados en el mismo cajón donde se guardan los manteles para las ocasiones especiales. Su soledad en medio de aquella familiaridad era aún más profunda, la soledad de quien no encaja en el único molde que le ofrecen. A veces, un destello de su antiguo yo lograba atravesar la coraza de la rutina. Podía ser el color del cielo al atardecer, filtrándose entre los edificios y tiñendo el asfalto de tonos violetas y anaranjados, o el rostro de un anciano en el metro, surcado de arrugas que contaban una historia que ella ardía en deseos de dibujar. En esos instantes sentía un dolor agudo, una punzada de nostalgia por la persona que podría haber sido. Sus dedos se crispaban, anhelando la textura de un lápiz de carboncillo, la resistencia del lienzo bajo las cerdas de un pincel. Era un recordatorio cruel de que bajo la eficiente y silenciosa archivista, la artista seguía viva, atrapada y hambrienta, esperando un rescate que parecía cada vez más improbable, una liberación que ella misma no sabía cómo concederse. La noche era el momento más difícil. El silencio de su pequeño piso se volvía un rugido que amplificaba sus miedos y sus anhelos. Cenaba sola, a menudo cualquier cosa rápida frente al televisor, sin prestar atención a las imágenes que desfilaban por la pantalla. El eco de su propia respiración, el crujido de la madera, el goteo de un grifo mal cerrado. Todo parecía conspirar para recordarle su aislamiento. Se asomaba a la ventana y veía las luces de otros apartamentos, imaginando vidas ajenas, familias reunidas, parejas discutiendo o riendo. Se sentía como una náufraga en una isla desierta, en medio de un océano de humanidad, separada de todo por una barrera invisible de timidez, deber y un miedo, paralizante a dar un paso en falso y ahogarse en el intento. La presión no era solo externa, se había filtrado bajo su piel
y anidaba en sus pensamientos. Se juzgaba a sí misma con una dureza implacable. Se sentía culpable por desear una vida diferente a la que sus padres habían soñado para ella, culpable por no ser más fuerte, más sociable, más normal. Se sentía un fraude, una hija que no cumplía con su deber filial de encontrar la felicidad en el camino trazado, y una artista que había traicionado su propio talento, dejándolo morir de inanición en un archivo oscuro. Esta dualidad la desgarraba por dentro, creando una parálisis emocional. No podía avanzar hacia el futuro que deseaba por lealtad a su familia, pero tampoco podía abrazar el futuro que ellos querían para ella, sin sentir que se estaba traicionando a sí misma de la forma más íntima. Así, Clara vivía suspendida en un limbo, atrapada entre el peso del pasado y un futuro que no se atrevía a imaginar. Cada día era una repetición del anterior, un eslabón más en una cadena que la ataba a una existencia que no había elegido. Se sentía como un personaje secundario en su propia historia, una figura en la sombra, cuyas decisiones estaban dictadas por las necesidades y los deseos de otros. La sensación de aprisionamiento era total, una jaula cuyas barras no eran de hierro, sino de amor, de culpa y de responsabilidad. No veía una salida, ninguna puerta que pudiera abrir sin causar un derrumbe. Estaba preparada, sin saberlo, para que alguien no le ofreciera una llave, sino que hiciera saltar la cerradura por los aires, sin importarle las consecuencias. La existencia de Damián Castellanos era para Clara una abstracción, una leyenda corporativa tejida con susurros en los pasillos y un respeto que bordeaba el temor. No tenía rostro, solo un nombre que resonaba como el acero contra el mármol, sinónimo de poder absoluto y una frialdad casi inhumana. Se decía que dirigía su imperio naviero con la precisión de un cirujano y el corazón de un témpano de hielo, que su vida personal era una fortaleza inexpugnable y que su mirada podía congelar las ambiciones más audaces. Para Clara, él era el arquitecto invisible de la jaula dorada en la que trabajaba, una presencia omnipotente y distante que dictaba las mareas de su monótona existencia sin siquiera saber que ella existía, una pieza más, silenciosa y reemplazable, en su vasto tablero de ajedrez financiero. Lo que nadie en el conglomerado sabía, y lo que el propio Damián se esforzaba por sepultar bajo capas de trabajo implacable y control férreo, era que su imperio no era una fortaleza, sino un mausoleo. Cada decisión, cada adquisición, cada demostración de poder era un ladrillo más en el muro que había construido alrededor del recuerdo de su hermana menor, fallecida en un trágico accidente de navegación del que él se sentía el único y eterno responsable. El afecto se había convertido en sinónimo de pérdida, la vulnerabilidad en el preludio del desastre. Por eso vivía en un aislamiento autoimpuesto, en un ático panorámico que era más una atalaya que un hogar, evitando cualquier contacto que no fuera puramente transaccional. Los diarios de su abuelo eran su única reliquia, el último vestigio de un tiempo en que el mar significaba aventura y no una tumba de agua salada. La quietud de la biblioteca se quebró una tarde sin previo aviso. No fue un sonido estridente, sino la alteración súbita de la atmósfera, como si la presión del aire hubiera cambiado. Clara levantó la vista de un manuscrito y lo vio por primera vez. Estaba de pie en el umbral, una figura alta y recortada contra la luz dorada del pasillo, vestido con un traje oscuro de corte impecable que parecía absorber la luz a su alrededor. No se movió, simplemente observaba el espacio con una intensidad depredadora, sus ojos grises barriendo las estanterías como si estuviera tasando el alma de cada libro. El silencio, que siempre había sido el refugio de Clara, se volvió denso, expectante, cargado con la energía de un hombre que no entraba en una habitación, sino que la conquistaba con su sola presencia. Su mirada, fría y analítica, se detuvo finalmente en ella. Clara sintió como si un foco helado la hubiera inmovilizado, despojándola de cualquier defensa. Pero lo que vio en sus ojos no fue solo poder, sino una inesperada curiosidad. Damián no la observaba como a una empleada, sino como a un espécimen raro.
Su atención se fijó en sus manos, en la forma en que sus dedos, casi translúcidos bajo la luz de la lámpara, se movían con una delicadeza reverencial sobre el papel quebradizo. Vio la devoción en su postura, la concentración absoluta que la aislaba del mundo. En esa fragilidad y en ese cuidado meticuloso, él reconoció algo que había erradicado de sí mismo hacía mucho tiempo, una ternura que consideraba una debilidad mortal y que, sin embargo, lo atrajo con una fuerza magnética e incomprensible. Clara, por su parte, sostuvo su mirada por un instante que se sintió eterno. El hombre que tenía delante era más complejo que la leyenda. Sí, su rostro era una máscara de control tallada en ángulos duros, pero en la tensión de su mandíbula y en una infinitesimal sombra de cansancio bajo sus ojos, ella percibió una grieta. Vio una soledad tan vasta y profunda que parecía un abismo, un eco de la suya propia, aunque magnificada y revestida de poder y riqueza. El miedo que la paralizaba se mezcló con un impulso inexplicable, casi artístico, de querer comprender qué se escondía detrás de esa fachada de hielo. Fue una conexión instantánea y peligrosa, un reconocimiento silencioso entre dos almas que, desde extremos opuestos del universo, compartían la misma herida de aislamiento. Él rompió el silencio. Su voz era exactamente como la había imaginado, grave, controlada y sin rastro de emoción, el sonido del poder acostumbrado a ser obedecido. ¿Los diarios del capitán Castellanos?, preguntó, y no fue una pregunta, sino una afirmación que exigía confirmación. Clara sintió que su propia voz la traicionaba, emergiendo como un susurro apenas audible. Sí, señor. Estoy consolidando las páginas más frágiles antes de digitalizarlas. Cada palabra le costó un esfuerzo inmenso, consciente de que estaba siendo evaluada no solo por su trabajo, sino por su misma existencia en su espacio sagrado. Él asintió lentamente, un gesto mínimo que, sin embargo, parecía sellar su destino, y dio un paso hacia su mesa de trabajo, cruzando una frontera invisible. El mundo de Clara se encogió hasta el espacio que ocupaba su silla. Damián se inclinó sobre la mesa para examinar el diario, y ella quedó envuelta en su presencia. Podía oler su colonia, una fragancia sutil y cara de sándalo y algo más, algo limpio y frío como el aire antes de una tormenta. Sintió el calor que emanaba de su cuerpo, un contraste violento con la frialdad que proyectaba. Sus manos, grandes y con los nudillos bien definidos, se posaron a ambos lados del libro, enmarcando las de ella. Por un instante fugaz al pasar una página, el dorso de sus dedos rozó los de ella. Fue un contacto insignificante, accidental, pero para ambos fue como si un rayo hubiera caído en la silenciosa biblioteca, una descarga eléctrica que los hizo contener la respiración. Para Damián, el contacto fue una profanación, una fisura instantánea en la presa que contenía años de emociones reprimidas. La suavidad de la piel de ella, la calidez inesperada, fue una sensación tan ajena y a la vez tan peligrosamente familiar que su instinto de supervivencia se activó de inmediato. Se enderezó bruscamente y la máscara de indiferencia se recompuso, pero esta vez era más dura, más gélida, como si una capa de hielo se hubiera formado sobre la anterior. La curiosidad en sus ojos fue reemplazada por una hostilidad velada. Vio en ella, en su inocencia y en su respuesta temblorosa, un peligro que no podía permitirse, una amenaza directa a la ordenada desolación de su vida. Clara sintió el cambio, como un golpe físico. El calor del roce fue aniquilado por la helada de su mirada. La conexión que había creído sentir se desvaneció, dejándola expuesta y humillada. Interpretó su retirada no como una defensa, sino como un acto de puro desdén, como si su simple toque hubiera sido una contaminación. Un rubor ardiente le subió por el cuello hasta las mejillas y bajó la vista hacia el diario, deseando que la tierra se abriera y se la tragara. Se sintió increíblemente pequeña, una niña ingenua, sorprendida, soñando despierta en el dominio de un rey implacable. El abismo social y emocional entre ellos se había abierto de nuevo, más ancho e insalvable que nunca. Sin decir una palabra más, Damián Castellanos se dio la vuelta y se marchó. El eco de sus pasos se desvaneció, devolviendo la biblioteca a su silencio habitual. Pero ya no era el mismo silencio.
Ahora estaba cargado de tensión, impregnado de su aroma, de la memoria de su presencia. Clara permaneció inmóvil durante varios minutos, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. El aire a su alrededor todavía vibraba. Lentamente, levantó la mano y rozó con la punta de los dedos el lugar exacto del papel antiguo donde sus pieles se habían encontrado. No quedaba rastro de calor, solo la fría y polvorienta textura del pasado. Pero algo había cambiado para siempre. Una semilla de caos, deseo y peligro acababa de ser plantada en el ordenado y solitario jardín de su vida. Tras aquel primer encuentro, las visitas de Damián, castellanos a la biblioteca, se convirtieron en un ritual impredecible y silencioso. No anunciaba su llegada, simplemente aparecía, una sombra elegante y disruptiva en la periferia de la visión de Clara. Se movía entre las estanterías con la autoridad de un monarca inspeccionando sus dominios, deteniéndose a veces para sacar un volumen, aunque sus ojos rara vez se fijaban en las páginas. Clara sentía su presencia como un cambio en la presión atmosférica, una carga eléctrica que erizaba su piel y aceleraba su pulso. Intentaba concentrarse en su delicado trabajo, pero sus manos, normalmente tan firmes y precisas, adquirían un temblor casi imperceptible. El santuario de silencio se había transformado en un escenario de tensión expectante, donde cada crujido del parqué y cada suspiro contenido resonaban con una intensidad insoportable. Él no le hablaba. Su comunicación era un lenguaje de miradas y proximidad calculada. A veces se detenía detrás de ella, tan cerca que Clara podía sentir el calor irradiando de su cuerpo y percibir el aroma a sándalo y aire frío que parecía ser su firma personal. Se inclinaba para observar su trabajo, su aliento rozando su nuca, y ella contenía la respiración, paralizada entre el miedo a moverse y el deseo abrumador de girarse y enfrentarlo. Aquellos momentos eran una tortura exquisita. Él la estudiaba con una curiosidad fría, casi científica, como si intentara descifrar el mecanismo de una criatura extraña. Para Clara, su escrutinio era una invasión que la dejaba completamente expuesta, despojada de sus defensas y vulnerable a un poder que no podía comprender ni nombrar. Poco a poco, el silencio se rompió con preguntas escuetas, casi técnicas, sobre el proceso de restauración. Su voz grave la sobresaltaba cada vez, un sonido que parecía demasiado vasto para el espacio confinado de la biblioteca. Clara respondía con una profesionalidad forzada, explicando los tipos de adhesivos, la composición del papel japonés, la delicadeza requerida para tratar la tinta ferrogálica. Se aferraba a los detalles técnicos como a un salvavidas, creando una barrera de conocimiento entre su vulnerabilidad y la intensidad de él. Notó que él la escuchaba con una atención inusual, sus ojos grises fijos en su boca mientras hablaba. En esos breves intercambios, ella sentía un atisbo de algo más allá del magnate implacable, un interés genuino que la desconcertaba y peligrosamente la hacía sentir vista por primera vez. La rutina de su presencia se volvió una adicción perversa. Los días que él no aparecía, la biblioteca se sentía extrañamente vacía, el silencio opresivo en lugar de reconfortante. Clara se descubrió a sí misma esperando el sonido de sus pasos, la sombra en el umbral, la descarga eléctrica de su proximidad. Se odiaba por ello. Se odiaba por permitir que un hombre que la trataba con una mezcla de curiosidad y desdén se hubiera convertido en el centro gravitacional de su existencia. Esta nueva dependencia chocaba violentamente con el ideal de amor puro y absoluto que había guardado bajo llave en su corazón. Lo que sentía por Damián no era tierno ni seguro, era oscuro, aterrador y profundamente físico, una corriente subterránea de deseo que amenazaba con arrastrarla y destruir la imagen idealizada que tenía de sí misma. Una tarde, mientras trabajaba en el diario que describía un viaje del abuelo de Damián por el mar Egeo, Clara se sintió transportada por la prosa. El anciano capitán no solo anotaba datos de navegación, sino que describía la luz, el color del agua y una profunda sensación de libertad con una sensibilidad casi poética. Sin pensarlo, movida por un impulso que no pudo reprimir, levantó la vista hacia Damián, que observaba desde el otro lado de la sala.
Su abuelo no solo era un marino, dijo ella, su voz temblando ligeramente, era un artista. La forma en que describe el amanecer sobre Delos es pura emoción. Fue una ofrenda, una pequeña pieza de su propia alma que le entregaba, esperando quizás un atisbo de la suya. La reacción fue inmediata y devastadora. La máscara de Damián no solo se recompuso, sino que se solidificó en una expresión de desprecio gélido. Se acercó a su mesa lentamente, cada paso un martillazo contra el corazón de Clara. Se inclinó, su rostro a escasos centímetros del de ella, y su voz fue un susurro cortante como el cristal roto. Usted está aquí para reparar papel, no para interpretar sentimentalismos. Es una niña ingenua que juega con historias, que no comprende. Su opinión no solo es irrelevante, es una impertinencia. No vuelva a olvidar cuál es su lugar. Cada palabra fue un golpe calculado para herir, para reafirmar la distancia insalvable entre ellos, para castigarla por su atrevimiento de intentar cruzarla. El mundo de Clara se hizo añicos. El calor de la humillación le quemó el rostro, y tuvo que clavar las uñas en las palmas de las manos para no echarse a llorar allí mismo. Él se enderezó y se marchó sin una mirada atrás, dejándola en un silencio que ahora era sinónimo de su propia aniquilación. Esperó hasta que estuvo segura de que se había ido, y luego las lágrimas cayeron, silenciosas y amargas, manchando el papel secante sobre su mesa. No lloraba solo por la crueldad de sus palabras, sino por la verdad que contenían. Se sintió exactamente como él la había descrito, una niña ingenua, una empleada insignificante cuyo único valor residía en la habilidad de sus manos. Esa noche, en su pequeño apartamento, lloró, por la artista que había abandonado y por la mujer que nunca se había atrevido a ser. Los días siguientes fueron un infierno de silencio y evitación. Damián no volvió a la biblioteca, y Clara sintió una mezcla de alivio y una desolación abrumadora. Se sumergió en su trabajo con una dedicación febril, intentando reconstruir su autoestima pieza por pieza, como si fuera uno de sus manuscritos dañados. Decidió que lo mejor era olvidarlo, erradicarlo de su mente y de su sistema. Se prometió a sí misma volver a ser la archivista invisible, la guardiana silenciosa del pasado, y no permitir que nadie volviera a tener el poder de destrozarla de esa manera. Estaba reconstruyendo su coraza, más gruesa y más fuerte que antes, decidida a no sentir nada, a no desear nada, a no esperar nada. La seguridad de la anestesia emocional era su único objetivo. Fue un martes por la tarde cuando el destino, o quizás una fuerza más oscura y deliberada, intervino. Clara necesitaba consultar un pesado atlas de cartografía naval del siglo XVII, guardado en la estantería más alta. Subió con cuidado por la escalera de madera rodante, un artilugio tan antiguo como muchos de los libros que custodiaba. Se estiró para alcanzar el lomo del pesado volumen, sus dedos rozando el cuero gastado. Por un instante, sintió una extraña sensación de vértigo, no por la altura, sino por la repentina conciencia de la fragilidad de su propia existencia, suspendida entre el pasado polvoriento y un presente incierto. Era una metáfora perfecta de su vida, siempre al borde de un precipicio. En ese preciso momento, una de las viejas ruedas de la escalera se atascó en una grieta del parqué. El movimiento fue brusco, una sacudida violenta que la desequilibró por completo. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras sus dedos perdían el agarre del libro y del estante. El mundo se inclinó en un ángulo imposible y vio el suelo de mármol corriendo hacia ella. El tiempo se estiró en un ballet de desastre inminente. Sus pensamientos se fragmentaron en imágenes de su padre enfermo, su madre preocupada, sus sueños rotos. Cerró los ojos, preparándose para el impacto, para el dolor, para la oscuridad que sin duda vendría a continuación, aceptando su caída como una consecuencia inevitable de haber aspirado a algo que estaba demasiado alto. Pero el impacto nunca llegó. En lugar de la dureza fría del suelo, sintió un choque sólido y cálido, unos brazos de acero que se cerraban alrededor de su cintura y su espalda, deteniendo su caída con una fuerza que le robó el aliento. El aire fue expulsado de sus pulmones en un jadeo. El atlas cayó al suelo con un estruendo que resonó como un trueno en la biblioteca silenciosa.
pero ella estaba a salvo, suspendida en el aire, su cuerpo presionado contra el de Damián Castellanos. Había aparecido de la nada, moviéndose con una velocidad y un instinto que desmentían su habitual compostura gélida. La había atrapado, rompiendo su propia regla de no tocar a nadie para salvarla. Permanecieron así durante un instante que se sintió como una eternidad, congelados en esa posición imposible. El corazón de Clara martilleaba contra su pecho, tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo. Podía oler su perfume, sentir la dureza de su pecho contra su espalda, la tensión de los músculos de sus brazos, aferrándola como si fuera lo más preciado del mundo. Él también estaba inmóvil, su respiración agitada contra su pelo. Para Clara fue una revelación sensorial, abrumadora. El miedo a la caída fue reemplazado por un terror diferente y mucho más profundo. El terror a la sensación de seguridad en sus brazos, al anhelo devastador de permanecer allí para siempre. Era todo lo que siempre había evitado y todo lo que su cuerpo ahora gritaba que necesitaba. Lentamente, como si temiera romperla, él la bajó hasta que sus pies tocaron el suelo, pero no la soltó. Sus manos se quedaron en su cintura y la giró suavemente para mirarla a la cara. La máscara de frialdad se había hecho añicos. En sus ojos grises ya no había desdén, sino una tormenta de emociones que no pudo ocultar. Sorpresa, alivio y algo más, algo oscuro, posesivo y feroz, que la hizo temblar. Vio en su mirada el reflejo de su propio caos, un reconocimiento de que ese contacto físico había destruido todas las barreras que habían construido. Ya no eran jefe y empleada, eran un hombre y una mujer atrapados en una corriente demasiado poderosa para luchar contra ella. Él no dijo nada. Su pulgar trazó una línea de fuego sobre la tela de su blusa en la curva de su cintura, un gesto tan íntimo y posesivo que a Clara se le cortó la respiración. El contacto, que días antes había sido un roce accidental, ahora era deliberado, una reclamación silenciosa. Él estaba tan conmocionado como ella. La calidez de su cuerpo frágil, la sensación de su vida en sus manos, había provocado una grieta en la armadura de hielo que rodeaba su corazón. Una sensación que había jurado no volver a sentir jamás. La vulnerabilidad de preocuparse por alguien lo había asaltado con la fuerza de un huracán. La soltó bruscamente, como si se hubiera quemado, y dio un paso atrás, con el rostro contraído en una lucha interna. Clara se quedó de pie, temblando, con la memoria de sus manos ardiendo en su piel. El dilema que la atormentaba había alcanzado un punto de no retorno. Ya no podía mentirse a sí misma. El miedo que sentía hacia él estaba inextricablemente unido a un deseo que la consumía, un anhelo que iba en contra de todos sus principios, de toda su historia. Había pasado su vida entera evitando la intimidad física, esperando una conexión del alma, y ahora se encontraba deseando el toque de un hombre que la había humillado, un hombre peligroso y emocionalmente inaccesible. Sentía que estaba traicionando su ideal más sagrado, pero la verdad innegable era que ninguna fantasía romántica la había hecho sentir tan viva como el terror y la excitación de estar en sus brazos. En los días que siguieron, el comportamiento de Damián se transformó. La frialdad fue reemplazada por una intensidad controladora. Ya no la observaba desde la distancia. Buscaba pretextos para estar cerca de ella, para hablarle. Su presencia ya no era una invasión silenciosa, sino una cacería deliberada. Le pedía informes innecesarios, la convocaba a su despacho con excusas triviales, y en cada encuentro sus ojos la devoraban. Una mezcla de rabia por su propia debilidad y una necesidad incomprensible de poseerla. Clara se sentía como una presa acorralada, cada vez con menos espacio para huir. La biblioteca, su antiguo refugio, se había convertido en el territorio de un depredador que contra su propia voluntad la había elegido. El dilema moral de Clara se agudizó hasta convertirse en una agonía constante. Cada mirada de él, cada roce accidental, era una prueba para su resolución. Una parte de ella, la parte que había construido su identidad sobre el deber, la prudencia y el idealismo, le gritaba que huyera.
Le recordaba la humillación, el peligro, la imposibilidad de que algo bueno surgiera de esa atracción tóxica, pero otra parte, una parte de sí misma que no sabía que existía, se sentía irresistiblemente atraída por la oscuridad en él, por la promesa de una pasión que podría quemar su vida gris y reducirla a cenizas. Por primera vez, la seguridad de su jaula autoimpuesta le parecía insoportable, y la libertad que él parecía ofrecer, aunque destructiva, era la única cosa que verdaderamente deseaba. La llamada llegó un jueves por la noche, mientras una lluvia fina y persistente golpeaba los cristales de su ventana. Era su madre, y su voz, despojada de su habitual y forzado optimismo, era un hilo frágil a punto de romperse. El tratamiento de su padre no estaba funcionando como esperaban, y los médicos sugerían una nueva terapia, experimental y devastadoramente cara. No había una petición directa, nunca la había, pero el peso de la desesperación no dicha era más aplastante que cualquier súplica. Clara colgó el teléfono y se quedó mirando su reflejo en el cristal oscuro. Vio a una joven atrapada, con los colores de su alma desvaneciéndose bajo una capa de polvo gris. En ese instante, el idealismo que había sido su brújula y su celda se quebró. El amor absoluto que esperaba no iba a salvar a su padre. La propuesta de Damián, en cambio, sí podía. La decisión fue un desgarro silencioso, la aceptación de un sacrificio que iba a costarle todo lo que creía ser. Salió a la calle sin paraguas, dejando que la tormenta, que ahora caía con furia sobre Madrid, la empapara hasta los huesos. El agua fría era un castigo y una purificación. Cada paso hacia el distrito financiero era una renuncia, un adiós a la niña que creía en cuentos de hadas y en la pureza del corazón. Se sentía como una traidora marchando hacia su propia ejecución, pero también sentía una extraña y oscura liberación. Estaba rompiendo la regla más importante de todas, la que ella misma se había impuesto, la de proteger su integridad a toda costa. Al cruzar el umbral del imponente edificio de Damián, ya no era la misma. El agua que chorreaba de su pelo y su ropa no era solo lluvia, eran las lágrimas de la mujer que estaba dejando morir para que su familia pudiera vivir, una ofrenda líquida en el altar de la necesidad. El ático de Damián era un universo de silencio, cristal y sombras, suspendido sobre el caos de la ciudad. Las luces de Madrid se extendían bajo ellos como una galaxia caída, distorsionada por la cortina de lluvia que azotaba los ventanales panorámicos. La opulencia del lugar era fría, impersonal, el reflejo perfecto de su dueño. Él la esperaba de pie en medio del vasto salón, vestido con una sencilla camisa negra que acentuaba la dureza de sus facciones. No mostró sorpresa al verla empapada y temblando, solo una intensidad en su mirada que pareció absorber el poco aire que le quedaba en los pulmones. No hubo saludos ni preguntas. El espacio entre ellos vibraba con todo lo que no se había dicho, un campo de batalla donde el deseo y el poder se preparaban para la colisión final, y ella había acudido desarmada. «Acepto», dijo Clara, y la palabra sonó extraña, diminuta en la inmensidad de la estancia. Su voz, apenas un susurro ronco, fue el sonido de su propia rendición. No añadió nada más. No había condiciones que poner, ni orgullo que salvar. Levantó la barbilla, sosteniendo su mirada con una valentía que nacía de no tener ya nada que perder. Había cruzado su Rubicón personal, y ahora solo quedaba enfrentarse a las consecuencias. Vio un destello en los ojos grises de Damián, algo que no era triunfo, sino una emoción más oscura y compleja. Era la mirada de un hombre que acaba de obtener exactamente lo que deseaba, solo para descubrir que el precio de esa victoria era la destrucción de su propio y férreo control, una verdad que lo aterraba más que cualquier fracaso empresarial. Él acortó la distancia entre ellos con dos zancadas lentas y deliberadas. No se detuvo a una distancia prudente, sino que invadió su espacio personal hasta que Clara pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un contraste brutal con el frío de su ropa mojada. «Sabía que vendrías», dijo él, su voz grave y sin inflexiones, pero sus manos, al posarse sobre los hombros de ella, temblaban ligeramente. El contacto fue una descarga eléctrica,
un recordatorio del día en que la había salvado de la caída. Pero esto no era un rescate, era una reclamación. No olvides los términos, Clara. Tu cuerpo, tu tiempo, tus emociones no forman parte de este acuerdo. No quiero nada de tu alma de niña ingenua. Las palabras eran crueles, un último intento desesperado por mantener una barrera que ya se estaba desmoronando. La acorraló contra uno de los inmensos ventanales. La ciudad en plena tormenta se convirtió en el telón de fondo de su rendición. Un relámpago iluminó la habitación por un instante, perfilando sus rostros en un destello blanco y violento. Podía sentir el frío del cristal en su espalda y el fuego del cuerpo de él contra el suyo. Él bajó la cabeza, su aliento cálido rozando sus labios helados. «No siento nada por ti», susurró, pero era la mentira más flagrante que jamás había escuchado, porque sus ojos gritaban lo contrario. Contaban una historia de soledad, de una necesidad tan profunda que se había convertido en rabia. Y luego, sin más advertencias, su boca se apoderó de la de ella, en un beso que no tenía nada de tierno. Era un acto de posesión, un castigo, una confesión desesperada. El beso fue una tormenta en sí misma, una colisión de texturas y temperaturas, la dureza de sus labios contra la suavidad de los de ella, el sabor metálico de la desesperación mezclado con el de la lluvia. Al principio, Clara se quedó paralizada, una muñeca de trapo bajo el asalto de una fuerza de la naturaleza. Pero entonces, algo dentro de ella, la artista hambrienta, la mujer reprimida, la hija sacrificada, se rompió. Dejó de luchar no solo contra él, sino contra sí misma. El idealismo se hizo cenizas, y de ellas nació un deseo puro y abrasador. Esto no era el amor de sus sueños, era algo mucho más real, más oscuro y más poderoso. Era la vida en su forma más caótica y cruda, y por primera vez no quiso huir de ella. Respondió al beso con una ferocidad que lo sorprendió. Sus manos, que habían estado inertes a sus costados, subieron y se enredaron en su pelo, tirando de él, anclándose. Le devolvió la beso con la misma desesperación, con la misma hambre. Fue su propio acto de transgresión, su aceptación final de que el cuerpo y el alma no estaban tan separados como ella había creído. En ese beso estaba entregando su virginidad, no la física, sino la emocional, la virginidad de sus ideales, de su corazón intacto. Se estaba entregando por completo a la ambigüedad, al peligro, a la certeza de que saldría herida, pero también a la innegable verdad de que nunca se había sentido tan intensamente viva como, en ese preciso instante, perdida en la boca del hombre que era a la vez su carcelero y su única vía de escape. Damián fue el primero en romper el contacto, apartándose bruscamente como si se hubiera quemado. Su pecho subía y bajaba con agitación, y la máscara de titán de hielo estaba hecha añicos a sus pies. La miró con una expresión de puro pánico, la vulnerabilidad en sus ojos tan desnuda que a Clara le dolió físicamente. Vio en él no al magnate todopoderoso, sino a un hombre aterrorizado, por la emoción que ella había despertado en él, un sentimiento que había enterrado junto a su hermana años atrás. Esto, comenzó a decir, su voz rota, no debería haber pasado. Era la confesión de su derrota, la admisión de que ella, la archivista silenciosa, había logrado lo que ninguna otra persona había conseguido, atravesar sus defensas y tocar el núcleo herido de su ser. Se quedaron en silencio, a 1 metro de distancia, mientras la tormenta exterior seguía su furia. El eco del beso flotaba entre ellos, una entidad propia, cargada de promesas y amenazas. Habían cruzado una línea invisible y ambos lo sabían. El contrato que él había redactado con palabras frías y legales había sido reescrito con el fuego de ese contacto, sellado no con tinta, sino con el aliento y la desesperación. Clara ya no era solo la mujer que había vendido su compañía, se había convertido en la guardiana de su vulnerabilidad, y él ya no era solo su benefactor, era el hombre que había probado una emoción que juró olvidar, y ahora para su terror se había vuelto adicto a ella. Nada volvería a ser como antes. La transgresión había sido consumada. La mañana siguiente al beso fue un susurro de luz gris filtrándose a través de los ventanales.
La tormenta había amainado, dejando tras de sí una ciudad limpia y silenciosa, pero dentro de Clara se desataba un huracán de vergüenza y una extraña, punzante euforia. Se despertó sola en una habitación de invitados tan vasta e impersonal como una galería de arte moderno, envuelta en sábanas de seda que se sentían frías y ajenas contra su piel. Damián se había ido. No había dejado nota, ni una palabra. Solo el eco de su presencia en el aire y el sabor de su desesperación aún grabado en sus labios. El silencio de la opulencia era más ensordecedor que cualquier grito, un vacío que magnificaba su acto de transgresión. Se sentía despojada, no de su virginidad física, sino de la arquitectura moral que había sostenido su vida hasta ese momento, flotando a la deriva en un océano de consecuencias desconocidas. Damián, por su parte, se había refugiado en la única fortaleza que le quedaba, su despacho. Eran las 5 de la madrugada y ya estaba ahogado en proyecciones financieras y contratos de flete, un intento desesperado por superponer el orden predecible de los números sobre el caos que ella había desatado en su interior. Pero era inútil. Cada cifra en la pantalla se disolvía en la imagen de sus ojos asustados. Cada silencio entre llamadas era llenado por el recuerdo de su respuesta al beso, una entrega feroz que había demolido sus últimas defensas. Tocarla, besarla, había sido un error catastrófico, una violación de su regla más sagrada. Sentir esa conexión era invitar al desastre, al dolor que había jurado no volver a experimentar jamás. Con manos temblorosas de una furia dirigida contra sí mismo, ordenó la transferencia a la cuenta de Clara, un acto brutalmente transaccional para convertir la intimidad en un negocio y, así esperaba, cauterizar la herida. Cuando Clara regresó a su minúsculo apartamento, el contraste fue un golpe físico. Las paredes familiares parecían encogerse a su alrededor, asfixiándola con la evidencia de la vida que había vendido. El olor a trementina y libros viejos, antes su consuelo, ahora olía a inocencia perdida. Una notificación de su banco en el móvil confirmó la llegada del dinero. La cifra era obscena, suficiente para reescribir el futuro de su familia, pero al verla no sintió alivio, sino una náusea profunda. No era un rescate, era un finiquito, el precio de su silencio, de su cuerpo, de su alma. La frialdad del acto la hirió más que cualquier palabra cruel que él le hubiera dicho. Se sentó en el borde de su cama, mirando el número en la pantalla, y se sintió marcada, una mercancía cuyo valor acababa de ser tasado y pagado en su totalidad, dejándola vacía. La llamada a su madre fue la prueba más dura. Tuvo que forzar una alegría que no sentía, inventando una historia sobre una bonificación extraordinaria por un proyecto especial. La voz de su madre, quebrada por el llanto de puro alivio, fue una tortura. Cada una de sus palabras de gratitud, cada bendición, era una cuchillada en la conciencia de Clara. Se había convertido en la salvadora de su familia, pero a un coste que nunca podría confesarles. El secreto la aisló instantáneamente, creando una distancia insalvable entre ella y las personas por las que se había sacrificado. Colgó el teléfono y el silencio que llenó la habitación ya no era de soledad, sino de un aislamiento autoimpuesto y vergonzoso. Había comprado su libertad, pero había vendido su pertenencia, convirtiéndose en una extranjera en su propia vida. Los días se convirtieron en una semana de silencio absoluto por parte de Damián. No volvió a la biblioteca. No hubo llamadas ni mensajes. Fue borrada de su vida con la misma eficiencia implacable con la que dirigía su imperio. Para Clara, esta ausencia era una forma de tortura psicológica. Cada hora que pasaba confirmaba su peor temor. Para él, ella no había sido más que un impulso momentáneo, una debilidad que ahora se esforzaba por erradicar de su memoria. La incertidumbre la carcomía, dejándola suspendida en un limbo de humillación. ¿Era solo un objeto que había comprado y guardado en un cajón? ¿O su respuesta, su propia pasión, lo había asustado hasta el punto de hacerlo huir? Ambas posibilidades eran igual de devastadoras, dejándola sin respuestas y con la única compañía de su culpa y su anhelo. Sin embargo, en medio de la desolación, algo nuevo comenzó a germinar en el alma de Clara. El dolor era agudo,
la vergüenza constante, pero bajo esas capas sentía el temblor de una fuerza desconocida. La niña ingenua, que él había despreciado, había muerto en aquella habitación de hotel. La mujer que había emergido de sus cenizas era alguien que había mirado al abismo de su propio deseo y no se había roto. Había tomado una decisión imposible, había transgredido sus propios límites y seguía respirando. La memoria de su propia respuesta al beso, de la ferocidad con la que se había aferrado a él, no era solo una fuente de vergüenza, sino también la prueba de una pasión y una capacidad de supervivencia que no sabía que poseía. No era felicidad, ni mucho menos paz, pero era el primer y tembloroso latido de una nueva y peligrosa autonomía. Damián, en su ático de cristal, sufría un tormento diferente. La soledad que siempre había sido su escudo, ahora era su celda de castigo. El silencio de los vastos espacios ya no le traía paz, sino que amplificaba el eco de la ausencia de ella. Veía su rostro en el reflejo de los ventanales por la noche, oía su voz susurrada en el viento que silbaba contra el edificio. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad suicida, encadenando reuniones y viajes, pero no podía escapar de ella. Estaba en su sangre, bajo su piel. El control, el pilar sobre el que había construido su vida tras la tragedia de su hermana, se estaba desmoronando. Se dio cuenta, con un pánico helado, de que al intentar comprarla y poseerla, le había entregado el poder de destruirlo. Su recuerdo era un veneno dulce que lo estaba matando lentamente desde dentro. Para Clara, la biblioteca se había transformado de santuario a tumba. Cada libro, cada estante, cada rayo de luz dorada estaba impregnado de él. El aire mismo parecía vibrar con la memoria de su presencia. Trabajar allí era un suplicio. Sus manos, antes tan seguras, temblaban al tocar los mismos diarios que habían sido el catalizador de todo. El silencio ya no era protector, sino acusador. Era el escenario de su caída, el testigo mudo de su rendición. Sentía las miradas de sus compañeros, aunque nadie sabía nada, como si su secreto estuviera escrito en su frente. No podía seguir allí, en ese espacio que era a la vez el origen de su dolor y el único lugar donde se había sentido verdaderamente viva. La jaula dorada se había convertido en un recordatorio constante de las barras invisibles que ahora rodeaban su corazón. Una noche, incapaz de soportar el tormento de sus pensamientos, Clara desenterró sus viejos cuadernos de bocetos y sus lápices de carboncillo. El polvo cubría las herramientas de una vida que creía abandonada. Sus dedos, al principio torpes y extraños, encontraron un ritmo familiar. Y dibujó. No dibujó paisajes ni naturalezas muertas. Lo dibujó a él, no el rostro del magnate, sino la expresión que vio en el destello del relámpago, la de un hombre atormentado, vulnerable y perdido. Cada trazo era un exorcismo, una forma de arrancar su imagen de su mente y plasmarla en el papel, donde podía controlarla. Fue un acto doloroso y liberador, la primera vez en meses que no se sentía como una víctima de las circunstancias, sino como una creadora. La artista que había en ella, la que él había prometido liberar, estaba resurgiendo por sí misma, alimentada por el mismo dolor que él le había infligido. Pasó un mes. Un abismo de silencio se extendía entre ellos, tan vasto e infranqueable como el océano que surcaban sus barcos. Damián se había encerrado tras muros de trabajo y distancia, convencido de que el tiempo y la negación podrían extirparla de su sistema. Clara, por su parte, había usado el dinero para asegurar el futuro de su familia, cumpliendo su parte del pacto fáustico. Pero ambos estaban más solos que nunca. Estaban separados por el orgullo, el miedo y las palabras no dichas, pero unidos por el recuerdo imborrable de un beso que había sido a la vez una declaración de guerra y una rendición incondicional. La consecuencia de su colisión no fue un final, sino el comienzo de un exilio emocional en el que ambos sufrían, sin saber que el otro compartía exactamente la misma y desoladora condena. 2 meses después, el otoño había teñido de ocre los árboles que se veían desde los altos ventanales de la biblioteca. Clara estaba terminando de catalogar el último de los diarios del capitán Castellanos. El trabajo,
que antes era una tortura, se había convertido en un ritual de clausura. A su lado, sobre la pulida madera de la mesa, no solo reposaban las herramientas de su oficio, sino también un cuaderno de bocetos de tapa dura. Estaba abierto por una página en la que se veía el rostro de un anciano pescador, sus arrugas trazadas con una mezcla de fuerza y ternura. Ya no era la restauradora del pasado ajeno. Había comenzado a documentar el presente con sus propias manos. El silencio de la sala ya no era una jaula, sino un lienzo en blanco, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sentía que tenía los colores para llenarlo a su antojo, sin miedo al vacío. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. No hubo sonido, solo una alteración en el aire, una densidad familiar que le hizo levantar la vista. Damián Castellanos estaba de pie en el umbral, pero no era el mismo hombre. El traje seguía siendo impecable, pero la armadura de poder se había agrietado. Había una sombra de agotamiento en sus ojos grises y una quietud en su postura que no era de control, sino de vacilación. No entró como un conquistador, sino como un peregrino que regresa a un lugar sagrado que profanó. Sus ojos no recorrieron las estanterías, sino que se fijaron inmediatamente en ella, con una intensidad despojada de arrogancia, una mirada que no exigía, sino que buscaba algo que había perdido. El silencio entre ellos ya no era un campo de batalla, sino un puente frágil suspendido sobre un abismo de recuerdos compartidos. Él se acercó a su mesa, con pasos lentos, medidos. Su mirada pasó por encima del diario restaurado, el objeto que los había unido y separado, y se posó en el cuaderno de bocetos. Vio el rostro del pescador, la vida grabada en cada línea, y luego pasó la página con un movimiento casi reverencial. En la siguiente hoja estaba él, no el magnate, sino el hombre de la tormenta, su rostro contraído en una agonía de vulnerabilidad y deseo. Estaba dibujado sin crueldad, pero con una honestidad brutal que lo desnudó por completo. Vio que ella no solo lo había deseado o temido, lo había comprendido. Había visto la herida que él mantenía oculta del mundo, y en lugar de explotarla, la había transformado en arte. Por un instante, el hombre más poderoso de Madrid pareció un niño expuesto, viendo su alma reflejada por primera vez. «Esto», dijo él. Su voz era un susurro ronco, casi irreconocible, mientras su dedo índice rozaba el borde del papel sin atreverse a tocar el carboncillo. «Es extraordinario». No era un cumplido, era una rendición, una admisión de que el poder de ella para ver, para sentir y para crear era inmensamente superior al suyo para controlar y poseer. Clara no apartó la mirada. No había rubor ni miedo en su rostro, solo una calma serena. «Es lo que hago», respondió ella, y en esas simples palabras estaba toda su declaración de independencia. Ya no era la empleada insignificante, era una artista. Él asintió lentamente, una aceptación de su derrota y quizás el primer atisbo de su propia redención. El contrato que los había atado se disolvió en ese instante, no por ley, sino por el poder de un simple dibujo. Él metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó no un sobre con dinero ni un documento legal, sino una única y vieja llave de hierro. La depositó suavemente sobre el diario restaurado, junto al cuaderno de bocetos. «Hay un estudio en el barrio de las Letras. Perteneció a mi abuelo. Está vacío desde hace 50 años. La luz por las mañanas es poética», dijo, citando casi las mismas palabras que ella había usado para describir los escritos del capitán. «Es suyo, sin condiciones, sin deudas». Era una restitución, una ofrenda. No le estaba dando una jaula dorada, sino la libertad que él mismo le había arrebatado. Le estaba devolviendo el sueño que ella había sacrificado, reconociendo que su talento merecía un espacio propio en el mundo, lejos de su sombra. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos resonaron en el mármol y luego se desvanecieron, dejando tras de sí un silencio lleno de posibilidades. Clara se quedó sola, la luz del atardecer bañando la mesa en un resplandor dorado. Frente a ella, 3 objetos definían su existencia: el diario restaurado, el pasado que había sanado, el cuaderno de bocetos,
el presente que estaba creando, y la llave, un futuro incierto que ahora era enteramente suyo. No sabía si volvería a ver a Damián Castellanos o si el amor que había imaginado alguna vez sería posible. Pero mientras sus dedos se cerraban sobre el frío metal de la llave, comprendió algo fundamental. El toque más profundo no había sido el de sus manos o sus labios, sino el de dos silencios que, al chocar, habían hecho añicos dos vidas para permitir que nacieran dos almas nuevas.